Continuamos considerando lo que es el Evangelio de Juan, el Evangelio escrito por el apóstol Juan. Estamos analizando lo que es el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo en la región de Galilea, en Caná de Galilea, en aquellas bodas que se celebraron, el cual fue invitado, él y sus discípulos. La costumbre que se tenía en ese tiempo de las bodas era que tener una duración de aproximadamente una semana. Y pues en toda semana se les daba de comer y de beber a todos los invitados. Y por lo regular se invitaba pues a todos los que vivían en ese pueblo, en esa región, pues bueno, en ese pueblo mejor dicho. La región pues está un poco más grande, en ese poblado. Y estamos considerando, ya que es el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo, y obviamente todos los milagros de Jesús tienen las aplicaciones espirituales que deben considerarse, que son actuales para nuestra época. Y lo que estamos viendo que es Jesús en el milagro de Caná. El milagro de Caná en el sentido preparativo es lo que nos enseña el apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. El milagro de Caná en el sentido preparativo. Ya habíamos mencionado que el significado espiritual, adelantando, es la conversión, porque se convierte, el agua se convierte en vino, así como el cristiano, así como un ser humano se convierte de hijo de perdición a hijo de Dios, se convierte a hijo de ira, a hijo de justicia. Este es en sí lo que representa en un sentido espiritual este milagro. Y para ello pues tiene que haber una preparación previa, se prepara para ese momento crucial, así como aquí se preparó para la conversión del agua en vino. También en la actualidad, para que un ser humano sea convertido tiene que haber una preparación, y el sentido preparativo es de que se tiene que invitar. El sentido es de invitar a quien puede hacer ese milagro, como en la actualidad se tiene que invitar a quien puede transformarlo a uno, al que puede convertirlo a uno, que es el Señor Jesucristo. También aquí el sentido con el cual se preparó para la realización de ese milagro es invitar a quien pueda hacer el milagro. Y en este caso es Jesucristo, ya que es Dios, nada más Él puede hacerlo. Dice la Biblia ahí, versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Esto es, que se invita a aquel que puede hacer milagros, porque Jesús es el hacedor de milagros. Allá en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14, vemos cómo el Señor Jesucristo sana o libera a un endemoniado, y pues realmente en todos los evangelios vemos allá en el capítulo 1 de Marcos, versículo 29, también vemos cómo Jesús sana a la suegra de Pedro, el apóstol Pedro, que era casado, así lo menciona la Biblia. Dice Marcos 1:29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Los milagros son hechos completamente sobrenaturales, y es algo directamente de la mano de Dios hacia el milagro que se va a ejecutar. Aquí no vemos cómo Jesucristo tuvo que utilizar a un médico, a algo material, a través de cirugías, a través de medicamentos. No fue así, sino ese es un milagro, o sea, que algo sobrenatural haya sucedido para que, en este caso, la suegra del apóstol Pedro, sanara, y en ese mismo rato recuperara la energía, recuperara el ánimo, recuperara todo lo que había perdido por estar acostada en cama, porque dice que estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces se acercó, la tomó de la mano y la levantó, y inmediatamente dejó la fiebre y ella le servía. Ese es un milagro. No hay intervención humana, ni de medicamento, ni de otro tipo. Obviamente ese tipo de milagros ya no existen, ya no hay, porque ya no está físicamente el que los hace.
desde el momento en que Jesucristo lo crucificaron, muere y es ascendido al cielo, pues ya no se realiza ese tipo de milagros. Pero como dice la Biblia, que fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesucristo, cuando fue ascendido al cielo, les dio poder a los discípulos, a los apóstoles, para que ellos también hicieran algún tipo de milagros. Dice Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. El poder que se les dio para la realización de los milagros era para testificar de Jesucristo, no para creerse a sí mismos, sino para testificar que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que Jesús es el Salvador y que Jesús es el único que puede, a través de su sangre, perdonar pecados y tener la vida eterna, y tener reconciliación con Dios y hacer la paz con Dios y poder estar eternamente al lado de Él. Para eso se les dio ese poder. Pero ese poder, al momento en que los discípulos, los apóstoles, ya no existan también físicamente, pues ya no hay ese poder en la tierra. Ya no hay el poder ya no hay quien pueda hacer milagros como se hacían en ese tiempo a través de los apóstoles o a través del mismo Jesucristo. Porque el propósito, vuelvo a mencionar, era que se confirmara la palabra, pues como lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios. Habíamos mencionado que la palabra señal se aplica, la palabra milagro, señal o prodigio es algo sinónimo en este caso. Testificando Dios juntamente con ellos con señales, es decir, con milagros y prodigios. Y luego también dice, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Pero nos habla de un tiempo pasado, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? La cual nos fue confirmada por los que la oyeron. Y que los apóstoles aquí en la tierra cuando vivieron hicieron milagros. Hoy ya no pueden hacer milagros porque hoy ni están a la diestra de Dios, hoy están en ese lugar de espera de las almas para esperar el juicio final. Todos los que han muerto físicamente, todos los que han dejado el cuerpo, todos están en ese lugar, solamente que hay una división en ese lugar. El único que está a la diestra del Padre es Jesús. Pero Jesús ya dejó establecida la palabra, ya dejó confirmada la palabra. Hoy solamente lo que queda es creer nada más. Creer y el único milagro que se ejecuta o que se puede hacer hoy y que es visible ante todo el ojo humano que quiera verlo es el nuevo nacimiento, la conversión. Algo que se dejó ya establecido desde que el Señor Jesucristo fue ascendido hacia el cielo, dejó ese milagro como mientras dure la tierra ese milagro va a ser. Y es lo que todos podemos ver, como una persona muere y como una persona es sepultada y como una persona sale a la vida para andar nueva vida. Es el milagro de la vida eterna. Eso lo podemos ver y eso lo ejecuta el Señor Jesús cuando se le invita a Él, porque Él es el único que lo puede hacer, porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, porque somos crucificados juntamente con Él y también juntamente con Él hemos resucitado, es decir, hemos pasado por la primera resurrección y ese es el milagro que hay, pero ya otro tipo de milagros pues ya no hay, porque ya no hay propósito para la ejecución de milagros, al menos de parte de Dios. Ya no hay ningún propósito que Dios quiera hacer algo sobrenatural para que la gente crea. Ya todo está escrito, ya todo está hecho. Ya lo único que queda a nosotros es precisamente a través de las Escrituras ver todo eso, creer que eso pasó y entonces que nuestra fe nos lleve hacia los brazos y hacia los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El sentido pues es invitar a quien pueda hacer los milagros. Jesús es el hacedor de milagros. A los discípulos se les dio también poder para poder hacer milagros mientras estuvieron vivos. Hoy ya no lo pueden hacer. También hoy es solamente a través de las Escrituras. A través de las Escrituras podemos darnos cuenta todo ese tipo de poder que tuvo Dios Jesucristo y cómo es el único milagro que existe todavía y a la cual podemos nosotros pertenecer y a la cual nosotros podemos sentir y en la cual nosotros podemos pasar por ello. Hoy hay muchas personas que supuestamente quitan enfermedades, hacen sanaciones, cuando pues eso ya no es de parte de Dios. Y hoy que anduvo por ahí o que han dado el COVID, dicen, a ver, ¿cómo no viene y libera a alguien de eso? Pero
lo único que tenemos que hacer es creer en la palabra de Dios. El sentido es reconocer las limitaciones que tenemos y contarle a quien realmente puede hacerlo, que fue lo que hizo María, la madre de Jesús. Reconoció su limitación y lo que hizo fue contarle, ir con quien puede hacer el milagro, porque obviamente pues ella no estaba capacitada para hacer milagros, ni está capacitada para hacer milagros. A los únicos que se les capacitó fueron a los apóstoles. Pero dice el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Es decir, ella con esta frase, con esa expresión, con este versículo, ella reconoce su limitación. Y ella reconoce también que solamente Jesús es el único que podía hacer esto. Porque todos tenemos que, si queremos tener un cambio en nuestra vida, pues tenemos que reconocer nuestra limitación y tenemos que acudir con aquel que puede hacer todo en la vida, que es el Señor Jesucristo, que nos puede liberar de muchas cosas. Como dice ahí también Marcos capítulo 10 versículo 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Es decir, tenemos que acudir al maestro, tenemos que acudir al rabí, tenemos que acudir al Mesías, tenemos que acudir a Jesucristo para que Él sea quien en este caso se le abrió la vista de manera física, pero para que nos abra la vista de manera espiritual. Pero tenemos que reconocer nuestras carencias, como lo reconoció María, la Madre de Jesús, reconoció su limitación, hasta dónde llegaba ella, reconoció quién era Jesús, reconoció a quién le estaba pidiendo ella que pusiera lo que le faltaba en ese tiempo a las personas que estaban en esa boda. Podemos entender pues que en ese tiempo ya José no estaba, el esposo de María, y que pues tenía que acudir María con su hijo mayor, en este caso Jesucristo, reconociendo también el poder que él tenía. Así que el sentido es reconocer las limitaciones y buscar a quien pueda, y el sentido es invitar a aquel que pueda hacer el milagro en nuestra vida. Dios les bendiga.